Buenas tardes, mi nombre es Jazmín y yo les voy a hablar sobre la anorexia. Como, como les comento, voy a hablar sobre la anorexia. Este trastorno pues se define como el origen neurótico caracterizado por el rechazo sistemático de los alimentos que se observa generalmente en personas jóvenes y pues es más conocido como la falta normal de las ganas de comer. En su etiología, pues en realidad se desconoce exactamente la causa de la anorexia, pero hay muchos factores que se involucran en esto, ya sea biológicos, psicológicos y del entorno. En biológicos, algunas personas pueden tener la tendencia genética al perfeccionismo, la sensibilidad y la perseverancia. Los psicológicos, algunas personas con anorexia pueden tener rasgos de personalidad obsesiva compulsiva que les facilitan, perdón, seguir distintas dietas estrictas y privarse de comer aunque tengan mucha hambre. En especial que tengan una tendencia extrema al perfeccionismo, lo que hace que piensen que nunca están lo suficientemente delgadas. Aquí vienen las imágenes que te muestran donde se ven al espejo y en realidad en vez de verse delgadas o como a los ojos de los demás, se ven rellenitas, gordas, y ahí es donde se van creando esa imagen en su cabeza y ya no la pueden sacar de ahí a menos con una terapia psicológica. Además pueden tener niveles altos de ansiedad y algunos casos generalmente entra la depresión y restringirse su alimentación para reducirla. En los del entorno, la cultura occidental moderna resalta la delgadez y el éxito y la valoración suelen estar equiparados con la delgadez. La presión de grupo puede ayudar a fomentar el deseo de estar delgado, especialmente en las mujeres jóvenes. Pues la sociedad nos vende una idea que la palabra perfeccionismo la llegas a tener cuando eres delgada, cuando eres de una tez más, ¿cómo podría decirlo? Sí, vaya, más como que no eres pesada con un volumen pequeño y normalmente desde pequeños nos traen esa idea porque piensas que si eres delgada le vas a gustar más a las personas, cuando en realidad no es así o no debería de ser así. Sus factores de riesgo, pues los adolescentes pueden presentar un riesgo mayor debido a todos los cambios corporales que atraviesan en la pubertad. También es posible que enfrenten mayor presión del grupo o que sean más sensibles a las críticas o incluso a comentarios causales sobre el peso o la figura, que eso lo vemos siempre como vamos creciendo en la adolescencia, más que nada. Normalmente empieza en secundaria, pero ya ha habido casos donde empiezan desde escuela que les empiezan a hacer bullying sobre su peso. Ciertos factores aumentan el riesgo de sufrir anorexia. La dieta y hambre. Estar a dieta es un factor de riesgo de padecer un trastorno de la alimentación. Existen pruebas contundentes que muchos de los síntomas de la anorexia en realidad son síntomas de hambre. El hambre afecta al cerebro e influye en los cambios de estado de ánimo, la rigidez en el pensamiento, la ansiedad y la reducción del apetito. Transiciones, ya sea cambiar de escuela, casa o trabajo, cortar una relación o una muerte o enfermedad de un ser querido. Los cambios pueden causar estrés emocional y aumentar el riesgo de la anorexia. Al igual que, como ya les mencioné, también abarca ya sea si sufren acoso por cualquier otra persona que las haga sentir mal. La anorexia se clasifica en dos tipos, que es la anorexia purgativa. Se caracteriza por presentar etapas de purga que normalmente consisten en vómitos y en algunos casos en la utilización de diuréticos o laxantes. La restrictiva, en este tipo de anorexia no se producen purgas, en su lugar tiene lugar una resistencia constante al acto de comer y esto último es una posibilidad que en muchas ocasiones se vea como algo repugnante, ya que se asocia al proceso de engordarse.
En su mecanismo fisiopatológico, desde el punto de vista metabólico, a partir de un intento de conversar la energía, uno de los mecanismos más importantes es la cetoadaptación. A diferencia de lo que ocurre en otras situaciones de déficit de ingesta, en las que en un primer momento existen un aumento de la gluconeogénesis a partir de aminoácidos musculares, glicerol y lactato. En la AN no se producen esta cetoadaptación y las, y las reservas de glucosa, proteínas y micronutrientes se conservan a expresar de utilizar solo los depósitos grasos. Al mismo tiempo, el perfil hormonal es característico, existe un descenso de la concentración de insulina, catecolaminas y triiodotironina, y un incremento de del glucagón y de la hormona del crecimiento. Esas alteraciones nos hacen comprender los signos y síntomas que experimentan estos pacientes como son la intolerancia al frío, disminución de la frecuencia cardíaca, respiratoria, estreñimiento y entre otras. En su cuadro clínico, pues sabemos alguna vez hemos visto algunas series o a una persona con anorexia. Y esas personas tienden a tener miedo, un miedo intenso al ganar peso, disminución de la imagen corporal a verse gorda o gordo, a pesar de estar muy delgado. Cabe aclarar que afecta a ambos sexos, pero es más conocido en las mujeres. La reducción del peso por debajo de la norma hasta llegar a la malnutrición. Como consecuencia del adelgazamiento extremo, aparecen algunos signos físicos como piel seca y rugosa, caída del cabello, pérdida de la menstruación durante menos de 3 ciclos consecutivos, eso pues a ver que en las mujeres. Síntomas psicopatológicos como estado de tristeza, angustia, irritabilidad o aislamiento social. La personalidad de estos pacientes suele ser de perfeccionismo y de autoexigencia en sus vidas que se acompaña en la baja autoestima. Como su diagnóstico está la exploración física, que puede consistir en medir la estructura y el peso, controlar los signos vitales, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y temperatura, contrar, contrar la piel y las uñas para detectar problemas, escuchar el corazón y los pulmones y examinar el abdomen. Está el análisis de laboratorio. Los análisis pueden consistir en un hemograma completo y análisis de sangre más especializados para controlar los electrolitos y las proteínas, además del funcionamiento del hígado, los riñones y la tiroides. También pueden hacerse un análisis de orina. La evaluación psicológica, que es muy importante en la anorexia, es probable que un médico o un profesional de salud mental te haga preguntas sobre tus pensamientos, sentimientos y hábitos alimenticios. También pueden pedirte que complementes cuestionarios de autoevaluación psicológica. En otros estudios pueden hacerte radiografías para controlar